No, sean todos bienvenidos a la segunda sesión de Seminario de Becarios. Hoy tenemos a Irving Hernández, que viene aquí justamente del Instituto de Matemáticas, está cursando una maestría. Su tesis de licenciatura fue sobre la topología del horizonte de eventos de un agujero negro, y cuyo asesor fue el doctor Oscar Alfredo Palmas de Velasco. Y el día de hoy nos va a presentar esta presentación, que se llama Teoría Causal y Agujeros Negros, ¿no? Entonces dejamos con Irving. Gracias. Pues hola a todos, gracias por venir y gracias por la invitación. Bueno, mi plática es teoría causal y agujeros negros. Lo que trata la teoría causal, pues más que nada es dar una definición general de qué es un agujero negro. O sea, dependiendo si saben física o no, pues conocen los agujeros negros de Schwarzschild, de Kerr, Reisner-Nordström, Kerr-Newman, pero están definidos a través de una métrica en específico. Entonces, lo que queremos es alguna forma que, independiente de la métrica, de poder definir qué es un agujero negro, ¿no? Entonces, para esto, pues mi plan de la charla es dar una pequeña introducción, luego hablar un poco de teoría causal, agujeros negros, y una vez que lleguemos como a la parte interesante de qué es un agujero negro y sus problemas, pues hablar de los resultados que se pueden enunciar utilizando estas técnicas. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tenemos que en la relatividad general, las ecuaciones de Einstein modelan la teoría. Estas son las ecuaciones de Einstein, donde este es el tensor de curvatura de Ricci, este es el escalar de curvatura, y a esta T se le conoce como el tensor de energía-momento. Eso está con notación de índices, que es de físicos, pero más que otra cosa, lo que nos está diciendo aquí, que es la parte izquierda de la ecuación, esto es pura geometría, y la geometría nos dice cómo está modelada la distribución de materia y viceversa. Si conocemos la distribución de materia y energía, entonces podemos conocer la geometría de nuestro espacio-tiempo. Sin embargo, a pesar de que esto es un problema de ecuaciones diferenciales parciales, no cualquier solución da una solución física. Un ejemplo así súper famoso, pues es el espacio-tiempo de Gödel, ¿no? El mismo que probó el teorema de incompletitud, encontró un espacio-tiempo que parece que no es físico porque permite viajes en el tiempo al pasado yendo hacia el futuro. Entonces, para poder encontrar soluciones que representen lo que parece que vemos en la naturaleza, necesitamos imponer unas cosas que se llaman condiciones de causalidad y de energía-momento. De estas últimas voy a hablar muy poquito, realmente voy a como centrar en qué son las condiciones de causalidad y la teoría causal, porque es una teoría que, a final de cuentas, toda la relatividad matemática se escribe en términos de esta teoría, ¿va? Entonces, como esta plática está pensada para matemáticos, entonces primero quisiera saber, o quisiera repasar qué es el espacio de Minkowski y su geometría. El espacio de Minkowski no es otra cosa que R4 o Rn, solo que dotada de una métrica distinta. En el caso pues, original de R4, pues es cambiar un 1 por un menos 1. Y ese cambio en una de las entradas, que es nada más ponerle un menos, parece muy inocente, pero cambia toda la geometría del espacio y en general toda la teoría. Entonces, esta métrica sigue siendo plana, las geodésicas siguen siendo rectas, pero muchas de las cosas que van a pasar es que las geodésicas, al menos localmente, dejan de ser minimizantes y se vuelven maximizantes. Entonces, aparte, esta métrica lo que me da es un carácter causal de los vectores. O sea, si yo me fijo en el origen, entonces puedo dividir a los vectores que viven, a los vectores, dependiendo en dónde viven, los puedo clasificar. Entonces, voy a decir que un vector es temporal si su norma al cuadrado es menor que 0. Voy a decir que es nulo o tipo luz, porque así es como lo manejan los físicos, si la norma al cuadrado es 0, y voy a decir que es espacial si la norma al cuadrado es positiva. Geométricamente, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo dibujo R3, donde el plano XY es mi parte espacial y el eje Z es mi parte temporal, entonces un vector temporal es aquel que vive en el interior del cono, que está simbolizado con este vector azul. El vector morado que está sobre el cono son los vectores tipo luz, y los que están afuera del cono son los vectores tipo espacio. Entonces, esto lo que hace, aparte de que da esta separación entre vectores, este tipo de vectores, también tiene una consecuencia física. Todos los objetos que tienen masa siguen curvas cuyos vectores tangentes son tipo tiempo, y cualquier cosa que no tiene masa clásicamente siguen trayectorias cuyos vectores tangentes son tipo luz o tipo nulo. Esta geometría no solamente cambia en esta clasificación de vectores, sino que empiezan a pasar cosas muy raras. Es una geometría hiperbólica en general, pero además ocurre que la desigualdad del triángulo y la desigualdad de Cauchy-Schwarz se invierten. Entonces, como esto se vale en el espacio-tiempo de Minkowski, pues
eso es lo que nos da como resultado que ahora las geodésicas en el Minkowski, que son rectas, pasan a maximizar en vez de minimizar. Entonces, lo más importante es que ahora la distancia entre cualesquiera dos puntos siempre va a ser más grande que si yo agrego un tercero y uno las dos distancias. Entonces, al conjunto de vectores nulos, a todos los vectores nulos les voy a conocer como el cono de luz. Esto es bastante importante. Eso quiere decir, en mi diapositiva anterior, como lo rojo, es decir, el borde literalmente del cono. Y pues aquí nada más viene con los objetos que tienen masa, trazan trayectorias cuyos vectores tangentes son tipo tiempo, y los vectores que no tienen masa trazan trayectorias cuyos vectores tangentes son tipo nulo. Entonces, todos los fenómenos físicos que ocurren en relatividad especial, como contracción de Lorentz, contracción del tiempo y dilatación de la masa, algo así, ocurren gracias a que son efectos geométricos de esta métrica. Y es básicamente todo se demuestra utilizando que las desigualdades se invierten. Entonces, esta es la causalidad de Minkowski. Y ahora lo que yo quiero es poder recuperar esta causalidad, pero en un espacio-tiempo. Entonces, primero necesito saber qué entiendo por espacio-tiempo. Entonces, vamos a decir que un espacio-tiempo es una variedad suave que admite una métrica lorentziana G. Que sea métrica lorentziana quiere decir que tiene índice 1. Eso quiere decir que si yo diagonalizo la matriz, entonces voy a tener un -1 en la diagonal. Y que es conexa y que es tiempo orientable. Simbolizo la dimensión de n+1 para querer resaltar que hay una dimensión que va a jugar el papel del tiempo. Y esto de que sea tiempo orientable no es lo mismo que la variedad sea orientable. Puedo tener variedades orientables que no sean tiempo orientables y viceversa. Un ejemplo de cómo construir una variedad no orientable es básicamente esto. Bueno, ¿qué quiere decir que algo sea tiempo orientable? Básicamente que puedo definir de forma continua un campo vectorial sobre la variedad que no se anule. Entonces, si saben un poco más, entonces eso quiere decir que solamente lo voy a poder hacer en variedades compactas, bueno, cuando el caso es compacto, si la característica de Euler es 0. Entonces, ¿por qué quiero el campo vectorial que no se anule? Porque lo que yo quiero definir es una dirección del tiempo, hacia dónde va el futuro. Y que eso no tenga problemas. Si yo aquí defino como la parte superior en este dibujo, como la parte que va hacia el futuro y empieza a rotar, entonces aquí al final queda hacia abajo la dirección futuro. Pero cuando yo identifico los lados y los pego, pues entonces cuando regreso acá resulta que el tiempo está hacia abajo. Entonces esto me da una variedad como un cilindro con cierta métrica que resulta que es no orientable. Bueno, no tiempo orientable. Entonces los espaciotiempos necesito que sean orientables tipo tiempo. Y entonces la teoría causal lo que busca es recuperar la causalidad de Minkowski para cualquier tipo de espacio-tiempo. Entonces, en relatividad especial tengo bastante bien definido qué es el cono de luz en una variedad, bueno, en un espacio-tiempo, que es una variedad lorentziana. Lo que tengo también es un espacio tangente, pero la métrica que está en el espacio tangente es la de Minkowski. Entonces, punto a punto, yo sí tengo la causalidad y quiero ver cómo eso se refleja al nivel de la variedad. Entonces, voy a empezar a hablar como de carácter causal de curvas. Ya no van a ser curvas solamente en el espacio de Minkowski, sino en un espacio-tiempo en general. Entonces, si consideramos una curva gamma que sea suave, entonces voy a decir que la curva es temporal si su vector tangente es tipo tiempo. Voy a decir que es nula si el vector tangente es nulo. Espacial lo mismo. Y unas curvas muy importantes voy a decir que las curvas son causales si su tangente es temporal o nulo. A pesar de que clásicamente, o físicamente, clásicamente, cuando me refiero a clásicamente es en el sentido físico, no ocurren estas transiciones de que haya objetos que tengan masa y luego se aniquilen en cosas que no tienen masa, pero se consideran ese tipo de curvas porque pues, son todas las curvas que pueden seguir los objetos que nosotros vemos. Y en especial voy a definir la longitud de una curva de la misma forma que lo hago en geometría riemanniana, como la integral de la norma del vector tangente. Sin embargo, cuando gamma está parametrizada por longitud de arco, el parámetro en relatividad general se conoce como tiempo propio. Y eso es porque es el tiempo que uno experimenta cuando sigue estas curvas.
Entonces, el parámetro de longitud de arco en física es bastante importante porque es el tiempo que nosotros vamos experimentando y así es como comparamos el tiempo propio de nosotros con el de otros observadores, que básicamente es otra curva. ¿Ok? Entonces, como quiero definir las mismas relaciones causales, pero ahora en variedades, lo que quiero hacer es definir qué quiere decir que dos puntos estén conectados temporalmente y qué puntos quiere decir que estén conectados causalmente. Entonces, por este doble símbolo de menor que, voy a decir que P está cronológicamente conectado con Q si existe una curva temporal que une a P con Q que apunta al futuro. Eso quiere decir que su vector tangente está en el cono de luz futuro, en el interior del cono de luz futuro, y voy a decir que con el símbolo de menor que P está conectado causalmente si existe una curva causal que une a P con Q, tal que su vector tangente está en el interior o en la frontera del cono de luz. Y voy a denotar como P menor o igual que Q si P y Q están relacionados causalmente o son el mismo punto. Estas relaciones cumplen pues cosas bonitas que nosotros esperamos. Por ejemplo, si yo tengo P y Q que están conectados cronológicamente y Q y Z están conectados causalmente, entonces P y Z están conectados cronológicamente, ¿no? Y además ocurren cosas importantes que son cosas que ocurren en Minkowski y son las que yo busco recuperar en un contexto más general. Entonces, tenemos esta proposición que dice que si en un espacio-tiempo tenemos un punto que está en el futuro de P, en el futuro causal de P, pero no está en el futuro cronológico de P, entonces tiene que estar sobre una geodésica nula que conecta a P con Q. Y eso es consecuencia de que en la geometría lorentziana todas las curvas nulas son pregeodésicas al menos. Solamente falta encontrar el parámetro correcto, el parámetro afín correcto que las vuelva geodésicas. Entonces, módulo parametrización, si tengo un punto que está en la frontera topológica del futuro cronológico de un punto, entonces tiene que vivir sobre una geodésica nula, ¿no? Y entonces, este tipo de relaciones me permite definir dos objetos que son como los objetos básicos e importantes de la teoría causal, que van a ser el futuro cronológico de un conjunto y el futuro causal de un conjunto. También existe el pasado, simplemente invirtiendo la relación temporal, intercambiando P con Q, pero el futuro cronológico de un conjunto son aquellos puntos en la variedad tales que existe alguna curva que conecta causalmente a Q con el punto P dentro de mi conjunto. Y de forma análoga voy a definir el futuro causal simplemente cambiando que en vez de que sean curvas cronológicas, sean curvas causales. Entonces, estos conjuntos también vuelven a aparecer como bastante inocentes, son definiciones meramente conjuntistas, hay con una condición de que los una ciertas curvas, pero estos comportamientos de estos conjuntos pueden ser bastante extraños dependiendo qué espacio-tiempo tomemos. Algo que sí se va a ocurrir siempre es que el futuro cronológico va a resultar ser un abierto de la variedad con la topología de la variedad suave. Sin embargo, el futuro cronológico no necesariamente es la cerradura del futuro cronológico. No es como pasa en Minkowski. En Minkowski, como tiene todos sus puntos, no le está faltando ningún punto, se cumple que el futuro causal es la cerradura del futuro cronológico, pero en general en los espacio-tiempos no ocurre eso. Entonces, aquí tengo un dibujo, pensando que estoy en Minkowski otra vez, agarrándome como mi conjunto un solo punto, pues el futuro cronológico de P son todos los puntos que se encuentran en el interior del cono de luz, es decir, todos los puntos que se pueden alcanzar a partir de P a través de una curva temporal. Y simbolizo con J más al futuro causal de P, que va a ser el interior del cono junto con el cono. Entonces, en el caso de Minkowski sí es la frontera topológica. Sin embargo, esto no ocurre siempre, ¿no? Pero lo que sí va a ocurrir siempre es que el interior del futuro cronológico, del futuro causal, sea el futuro cronológico y, esto debe estar arriba, que el futuro causal está contenido en la cerradura del futuro cronológico. Entonces, eso se empieza a volver una teoría como muy topológica de empezar a ver cerraduras, interiores, qué puntos faltan o cómo empiezan a quebrar condiciones. Entonces, estos conjuntos a mí me sirven para empezar a imponer condiciones de causalidad sobre el espacio-tiempo. Las condiciones de causalidad se imponen para que no ocurran viajes en el tiempo como ocurre en el espacio-tiempo de Gödel, ¿no?
Entonces, hay toda una escalera, a lo que le llaman escalera causal de condiciones causales de qué es lo que queremos, de qué es lo que no queremos que pase. Y las dos más sencillas son estas. Entonces, voy a decir que un espacio-tiempo M cumple la condición cronológica si no existen curvas temporales cerradas. Y de forma análoga, voy a decir que un espacio-tiempo M cumple la condición causal si no existen curvas causales cerradas. La primera condición lo que me está impidiendo es que existan viajes al pasado yendo hacia el futuro. O sea, que si yo me paro aquí y espero, eventualmente llego al pasado. Algo que tiene masa, como nosotros. Sin embargo, la segunda condición me pide que tampoco la luz pueda hacer eso, ¿no? Y la primera condición, lo que implica, o sea, estas condiciones causales dan restricciones sobre la topología de la variedad. Entonces, ya no cualquier variedad que admita una métrica lorentziana puede ser modelo a un espacio-tiempo en el que ocurren fenómenos como lo que vemos. Entonces, este teorema es muy sencillo de demostrar, es que si una variedad es compacta, entonces va a tener curvas temporales cerradas. La idea es básicamente ocupar que la condición de compacidad que existe, que para toda cubierta abierta existe una subcubierta finita, y la cubierta abierta que se agarran es que para todo punto me agarro el futuro cronológico de ese punto. Y aquí tengo un dibujo, dos dibujos. Entonces aquí básicamente una forma de verlo es que para cualquier punto P en el toro, que tiene característica de Euler 0, me agarro, me fijo en su espacio tangente, empiezo a proyectar las curvas nulas, y entonces eventualmente esta curvita resulta ser cronológica, bueno, causal, perdón, que apunta al futuro y regresa al mismo punto. Entonces, al considerar siempre variedades compactas en relatividad general, yo puedo encontrar curvas temporales cerradas. Y un espacio-tiempo que cumple la condición cronológica, pero no la condición causal, es este cilindro, que lo que hace es pensar en Minkowski en dimensión 2, identificarme el punto 0, 0 con el 1, 1, y empezar a hacer un pegado como en diagonal. Entonces, las curvas, ¿cómo se llama? Las curvas tipo nulas se ven como círculos planos, horizontales, y las curvas temporales van subiendo. Entonces, en este tipo de espacio-tiempo no ocurre que existen curvas temporales cerradas, pero sí curvas causales cerradas. Entonces, todo este tipo de ejemplos, o todas las condiciones causales sale porque a alguien se le ocurre como, pero si yo construyo este espacio de esta manera, entonces se cumple esta condición, pero no la otra. Entonces, por eso es que es bastante importante diferenciarlas, y los viajes en el tiempo son una cosa que no vemos y que además es muy molesta, porque esto solo me está diciendo que si yo me paro aquí, no llego al mismo punto en este tiempo yendo hacia el futuro. Pero eso no me está diciendo que pueda llegar aquí, o sea, tan cerca como yo quiera. Entonces, hay más condiciones causales. Entonces, yo puedo agarrarme otra vez el espacio de Minkowski, borrarle estas barritas horizontales, fijarme en este punto P, y a su izquierda, eso me da la dirección temporal, y empezar a viajar en una curva temporal. Al identificarse, llego abajo y acabo tan cerca de P como yo quiera. Entonces, las condiciones causales son o la escalera causal es enorme, pero a mí lo que me permite es estar cada vez modelando o teniendo cierto control sobre el carácter causal del espacio-tiempo. ¿Y eso por qué quiero? Porque al final de cuentas, pues empezamos con las ecuaciones de Einstein. A mí me interesa resolver un sistema de ecuaciones con valores iniciales, y eso tiene que estar bien planteado. Estos tipos de espacios no están bien planteados porque hay información en el pasado que tengo que predecir desde mis condiciones iniciales. Entonces, no vamos a ver como toda la escalera causal, pero sí me interesa definir los espacios más bonitos causalmente, y para eso necesito esta condición que se llama condición causal fuerte. Entonces, la condición causal fuerte me da un control sobre la causalidad del espacio-tiempo, y voy a decir que esta condición se cumple en P si para cualquier vecindad U de P puedo encontrar otra que esté contenida, tal que para cualesquiera dos puntos de la chica, cualquier curva causal que esté conectando esos dos puntos se quede contenido dentro de la grande. Entonces, eso voy a decir que se cumple la condición causal fuerte, y esta condición es bastante importante porque nos permite probar esta propiedad, que si yo me agarro un espacio-tiempo que cumple la condición causal fuerte, al menos en un compacto K, entonces para cualquier curva causal va a existir algún tiempo finito en el cual yo salgo del compacto y no vuelvo a regresar a él. Entonces, eso me impide ya los viajes en el tiempo sin importar qué tan cerca esté.
Y entonces voy a ocupar esta condición causal para poder definir mis espacio-tiempos más bonitos, que se llama la condición de globalmente hiperbólico. Entonces, la hiperbolicidad global, al menos físicamente está determinado, está asociado al determinismo físico, porque es lo que me va a poder decir que las ecuaciones de Einstein son un problema de Cauchy bien planteado, pero por otro lado, matemáticamente juegan el papel de la completez geodésica. Es lo que me va a asegurar que para cualesquiera dos puntos existe una curva temporal que los une, una geodésica temporal que los une. Entonces voy a decir que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si se cumple la condición causal fuerte en toda la variedad y además esto que se le conoce como los diamantes causales, que si yo tengo dos puntos conectados causalmente, el futuro causal del inicial intersectado con el pasado causal del final tiene que ser compacto. Entonces lo que me dice es que no hay como ciertos tipos de hoyos o no hoyos tan feos. Entonces, en este tipo de espacio-tiempos globalmente hiperbólico se cumplen todo lo que quiero con los conjuntos causales. En especial, el pasado causal y el futuro causal van a ser cerrados, siempre y cuando A sea compacto, ¿no? Ok, entonces, los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos tienen algo asociado muy bonito que se llaman superficies de Cauchy, que es el mismo sentido en ecuaciones diferenciales. Entonces, pero para definirlos causalmente voy a necesitar un concepto más que se llama acronal. Yo voy a decir que un conjunto S es acronal si para cualesquiera dos puntos no existe ninguna curva temporal que los una, ¿va? Y entonces voy a decir que una superficie de Cauchy para un espacio-tiempo es un subconjunto acronal del espacio-tiempo que interseca con toda curva causal inextendible en M. Entonces lo que quiero es, como una hipersuperficie, también se llaman hipersuperficies, es un objeto que no se pueda conectar, que cualesquiera dos de esos puntos no se puedan conectar por curvas temporales y que cualquier curva causal que sea inextendible tenga que intersectar a este tipo de conjunto. Esto va a resultar ser siempre al menos una hipersuperficie topológica o al menos una variedad topológica. Y entonces un teorema de Guerov caracteriza las superficies de Cauchy con los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos. Todo espacio-tiempo globalmente hiperbólico contiene una superficie de Cauchy. Y estas superficies de Cauchy, siempre y cuando nos mantengamos en el caso suave, donde la métrica los coeficientes de la métrica son suficientemente regulares, se va a cumplir propiedades muy bonitas, que aparte me dicen cómo es la geometría de los espacios globalmente hiperbólicos. Entonces, si yo tengo una superficie de Cauchy, o el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, entonces su geometría va a ser la superficie de Cauchy cruz R. En otras palabras, las órbitas de Killing asociadas al vector tipo tiempo son completas. Y también voy a obtener que cualquiera dos superficies de Cauchy son homomorfas. Eso simplemente, otra vez, porque las curvas integrales del campo gradiente de la función tiempo son maximales, ¿no? En cosas de puramente geometría diferencial, en el mismo sentido, aquí no cambia nada. Entonces, ¿cómo es que se ve una superficie de Cauchy? Pues bueno, si yo tengo mi espacio-tiempo y estoy pensando que sabanita S es mi superficie de Cauchy, para lo que lo quiero o porque está relacionado con el determinismo, es porque si yo me agarro cualquier punto, pasado o futuro, todas las curvas temporales que llegan a P tienen que pasar antes por S. Entonces, ya esto me asegura que no hay nada que pueda pasar en el pasado de P que afecte causalmente a P y que yo no lo esté considerando. Entonces, es por eso que las superficies de Cauchy hacen que las ecuaciones de Einstein sean un problema de Cauchy bien planteado. Todo esto que tiene que ver con teoría causal y está en términos de conjuntos causales, etcétera, lo pudo trabajar con ello antes de este lenguaje una matemática muy importante que se llama Yvonne Choquet-Bruhat, y esta fue su tesis doctoral, probar que las ecuaciones de Einstein es un problema de Cauchy bien planteado siempre y cuando uno tiene un conjunto de datos iniciales, que básicamente es una hipersuperficie de Cauchy, la métrica y la dos forma de curvatura. Sí. Y entonces, ahora, esa ya es la teoría causal, y ahora yo puedo hablar de condiciones de energía. Para no extenderme más como en la física de la relatividad especial, simplemente voy a decir que las condiciones de energía son condiciones que se generalizan a un espacio-tiempo curvo, donde lo que intentamos hacer es recrear
lo que sucede en un fluido perfecto en el contexto de relatividad especial. Por eso es que está en el espacio de Minkowski. Y entonces hay también un montón de condiciones de energía, pero al menos va a haber dos importantes para toda la teoría causal y de agujeros negros, que se llaman las condiciones de energía nula y la condición dominante de energía nula. A pesar de que las ecuaciones de Einstein son unas ecuaciones que tienen que ver con el tensor de energía-momento, donde tiene que ver con la distribución de energía y materia en el universo, o lo que estén considerando como espacio-tiempo, estas condiciones en el vacío se traducen en condiciones de curvatura. Entonces, también son condiciones completamente geométricas. Entonces, la condición de energía nula, voy a pedir que cuando yo contraigo el tensor de energía-momento con dos vectores nulos, sean una función positiva, o más bien una función no negativa. Y cuando estoy en el vacío, simplemente voy a pedir que el tensor de curvatura de Ricci sea mayor que 0 cuando lo contraigo con dos vectores nulos que apuntan al futuro. De forma más o menos parecida, pero es bastante más fuerte, la condición de dominante de energía nula, voy a pedir básicamente la misma condición, pero además que esta contracción del dual del tensor de energía-momento con el dual de un vector nulo sea un vector no espacial, ¿va? Y eso es bastante más restrictivo, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo las condiciones de energía nula y ya pude definir qué son un espacio globalmente hiperbólico y la superficie de Cauchy, entonces puedo empezar a hablar de hipersuperficies nulas. ¿Y eso por qué? Porque el horizonte de eventos resulta ser una hipersuperficie nula. Entonces, voy a decir que una hipersuperficie nula en un espacio-tiempo va a ser una hipersuperficie suave, porque necesito poder definir el espacio tangente ahí, tal que la métrica restringida a esa subvariedad es degenerada. ¿Eso qué quiere decir? Que existe algún vector en el espacio tangente tal que cuando hago el producto interior o la métrica restringida va a ser igual a 0 para todos los vectores en el espacio tangente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese vector es ortogonal a sí mismo. Entonces, las métricas son degeneradas, no son muy bonitas, pero todo se puede reducir, todo se puede estudiar bastante bien. Entonces, con esto yo puedo decir que toda hipersuperficie genera un campo vectorial nulo que apunta al futuro. Lo voy a llamar K y es único módulo reescalamientos. Estas hipersuperficies nulas son bastante importantes, no solamente porque el horizonte de eventos es una hipersuperficie nula. Pueden pensar incluso en Minkowski, el cono es una hipersuperficie nula, porque el cono no tiene el punto de intersección, son dos componentes del cono. Entonces, el cono es una superficie nula. Pues claro, en su tangente está cada una de las generatrices y justamente se le llama, a este campo vectorial se le llama campo vectorial generador de la hipersuperficie. Y otra cosa, otra hipersuperficie nula en Minkowski, agárrense el cono y tomen cualquier plano tangente a ese cono. Y entonces en cada uno de esos puntos, pues tienen la dirección del cono, que es la dirección nula que vuelve a la métrica, pues una métrica degenerada. ¿Y por qué es importante? Porque si tengo una hipersuperficie nula suave y K es su campo vectorial nulo dirigido, entonces las curvas integrales de K son geodésicas nulas. Entonces, no solamente los generadores de la hipersuperficie nula son curvas causales, sino que también van a ser geodésicas nulas, siempre y cuando estén bien parametrizadas. Y entonces, una vez que tengo qué es una hipersuperficie nula, puedo definir qué es algo que se llama la compleción conforme. Entonces, esto ya empezó a ser trabajo de Roger Penrose, y el problema era el siguiente. Cuando inició la relatividad general, se pensaba que los agujeros negros eran como cosas esotéricas que solamente ocurrían en soluciones extremadamente simétricas. Schwarzschild es un espacio-tiempo donde con la mayor simetría posible en cualquiera de sus dimensiones, a Kerr nada más le estoy quitando una componente de la simetría. Entonces decían, como los agujeros negros no existen. Pero para poder saber cuándo hay un agujero negro en un espacio-tiempo, lo que yo quisiera es poder conocer el comportamiento del espacio-tiempo al infinito. Y para poder yo hacer eso, necesito traer el infinito a una región compacta. Entonces es por eso que voy a pedir o voy a utilizar este concepto de compleción conforme al infinito. Entonces voy a obtener otra variedad que le voy a llamar M tilde y G tilde, que va a ser una variedad con frontera donde mi espacio-tiempo original va a ser el interior de mi variedad tildada. En M tilde va a existir una función omega con la propiedad de que va a relacionar las dos métricas y es por eso que se llama factor conforme, porque esto es una relación conforme.
La omega va a ser positiva en M, diferenciable en toda la compleción conforme, se va a anular en la frontera, pero su diferencial no se va a anular. Y con esta I, que le voy a llamar scri, voy a denotar a la frontera de la variedad, a la frontera de la compleción conforme. Y la voy a intersectar con el futuro causal de mi espacio-tiempo original y con el pasado causal de mi espacio-tiempo original. Y entonces le voy a llamar a esas respectivas intersecciones scri plus y scri minus, o futuro nulo y pasado nulo. Se llama nulo porque realmente son hipersuperficies nulas cuando el espacio-tiempo es asintóticamente plano. Y entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, este dibujo va a ser muy importante y esta es la compleción conforme del espacio-tiempo de Schwarzschild. Se conoce así porque, pues todo el mundo conocemos primero la solución de Schwarzschild antes de la solución inextendible de Kruskal. Esto realmente es la compleción conforme del espacio-tiempo de Kruskal, porque si yo nada más considerara las coordenadas de Schwarzschild, pues no tendría esta parte, la mitad se me va. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Este es el espacio-tiempo exterior del agujero negro. Las líneas que están en verde son el horizonte de eventos. Lo que está dentro de las líneas en verde es el interior del horizonte de eventos. Y esto que está hasta arriba con azul y amarillo, esta es la singularidad. Esta parte no está en mi variedad, ni en la original, ni en la compleción conforme. Y cabe anotar otras cosas más, de que el futuro nulo y el pasado nulo raramente son conexos. Aquí tengo dos componentes de cada una. Y otra cosa, los agujeros negros no están desconectados causalmente. ¿Qué quiere decir que estén desconectados causalmente? Que para cualquier punto en mi espacio-tiempo, o para cualquiera dos puntos, existe una curva causal. Las curvas causales en la compleción conforme, la gran ventaja de pedir el factor conforme es que preserva ángulos. Y entonces, en estos diagramas, las geodésicas nulas o las curvas nulas se ven como rectas de 45 grados. Entonces, yo puedo entrar al agujero negro. Entonces, está conectado causalmente. Estas dos regiones, estos dos rombos, están desconectados causalmente, porque no hay forma de que yo empiece con un punto aquí y que me vaya con cualquier recta sin que le incline más de 45 y llegue hasta acá. Entonces, estas dos regiones son dos regiones desconectadas causalmente. Los agujeros negros no están desconectados causalmente. Nunca. Entonces, ok. Ahora, ya puedo definir qué es un agujero negro. Antes de eso, voy a definir qué es un espacio asintóticamente plano. Esta definición no es la más formal. La más formal es horrible. Pero para fines de la plática funciona. Entonces, voy a decir que una compleción con un espacio-tiempo es asintóticamente plano si admite una compleción conforme, porque no todos los espacios-tiempos admiten compleciones conformes. Y además, el futuro y el pasado nulo tienen la topología de S2 cruz R. Eso también es bastante importante. No necesariamente tienen por qué tener esa topología, pero en espacios asintóticamente planos casi sí. Y este es el problema. No todos los espacios asintóticamente planos, su futuro nulo y su pasado nulo tienen esa topología. Pero, si conocen la integral de masa de AdM, la razón de por cuál se integra en una esfera al infinito es porque el futuro nulo y el pasado nulo tienen esa topología. Entonces, en el infinito a un corte de tiempo, pues justamente es S2. Entonces, ok. Vamos a definir al horizonte de eventos como la frontera del pasado causal del futuro nulo dentro de la compleción conforme. Básicamente, esto es lo que nos está queriendo decir, son que el horizonte de eventos es lo último que llega al infinito o que se puede ver en el infinito. Justamente en espacio-tiempos globalmente hiperbólicos, un espacio-tiempo asintóticamente plano no necesariamente es globalmente hiperbólico, pero en el globalmente hiperbólico sí hemos visto que esto era un cerrado. Y entonces esto solamente es la frontera. Y la frontera ya habíamos visto que son geodésicas nulas, trayectorias que tienen que ver con la luz. Entonces el horizonte de eventos es lo último que se puede ver a partir del infinito. ¿Okay? Tristemente, esta definición es puramente conjuntista. Uno esperaría que esto fuera siempre una hipersuperficie, lo cual no siempre ocurre, y lo peor es que no se sabe cuándo es cuando ocurre o cuándo es que no ocurre, pero nos restringimos, al menos en la teoría clásica, en los casos donde esto sí forma una hipersuperficie nula. A pesar de que es un conjunto de geodésicas nulas siempre, se pueden arreglar de formas tan extrañas que eso no tenga estructura de variedad suave. Lo que sí se puede asegurar es que tenga una estructura de variedad topológica.
Y por último, voy a definir al agujero negro en la superficie de Cauchy a tiempo tau como una componente conexa de cuando a la superficie de Cauchy le quito el futuro causal del futuro cronológico en M. Es decir, todo aquello que se ve desde el infinito. Entonces, el agujero negro, si yo niego eso, el agujero negro es todo aquello que no se logra ver desde el infinito. Y entonces así recupero yo la noción clásica o popular de que nada escapa de un agujero negro. Y entonces, porque así es como se define. Y entonces, esta definición no depende de la métrica. O sea, ahí no hay ninguna métrica metida, simplemente son condiciones causales. Claro, la causalidad de la variedad la va a dar la métrica, pero ahí en principio no hay nada metido. Y entonces, yo puedo empezar a formular teoremas con esta definición de agujero negro. Pero hay un problema. Sí estará muy bonito y todo, pero ¿qué implica poder dar conjuntistamente quién es este conjunto de puntos? Bueno, pues implica conocer cuál es la extensión maximal del espacio-tiempo. Aquí había dicho que esto es la compleción de Schwarzschild, pero eso no es cierto, es la compleción de Kruskal. Entonces, Kruskal es la extensión maximal de Schwarzschild. Entonces, primero yo necesito saber que el espacio-tiempo con el que estoy trabajando realmente es el más grande, ¿no? Luego, tengo que resolver todo el problema de Cauchy para un conjunto de datos iniciales, ¿no? Y entonces, ver la geometría de la hipersuperficie nula, y eso resulta ser muy, muy complicado, incluso para los espaciotiempos que se conocen. Entonces, como esto fue muy complicado, Penrose dijo, debe de haber alguna forma local de que yo pueda detectar agujeros negros. O sea, yo no tengo que aventarme todo este problema para poder saber dónde es que hay un agujero negro, ¿no? Y entonces se le ocurrió el concepto de superficie atrapada. Y es para lo que vamos. Entonces, una noción local de cómo saber dónde hay un agujero negro. Entonces, esto es básicamente lo mismo que se hace en geometría de hipersuperficies en el caso riemanniano, excepto lo primero. Entonces, voy a introducir una relación de equivalencia en los vectores dentro del espacio tangente de mi hipersuperficie nula. Voy a decir que dos vectores tangentes están relacionados si su resta es un múltiplo de la dirección nula. Y los voy a llamar a X el representante y voy a cocientar ese espacio vectorial por esa dirección nula, lo cual me va a dar pues un haz vectorial de una dimensión menos que la hipersuperficie nula. Y entonces a ese haz yo le puedo dotar una métrica porque ese haz se parece un montón al haz tangente y va a ser como el inducido por la métrica original. Lo que quiero o lo que estoy haciendo con matar las direcciones nulas es que este espacio-tiempo, este haz tangente que me queda, en cada uno de los puntos sea un espacio tangente de tipo espacio, que tenga una métrica riemanniana. Entonces, esto siempre va a ser definido positivo y ahí ya no hay problemas. Entonces, pero mi variedad es n más 1. Entonces, aquí lo que me estoy matando son dos dimensiones. La primera es restringirme a la hipersuperficie y la segunda es cocientar por la dirección nula. Si conocen la construcción de la ecuación de Raychaudhuri, esto es lo mismo. Cuando me restringo al caso nulo, lo que yo quiero es, tengo un vector, quiero ver la evolución de un conjunto de curvas en una región del espacio-tiempo. Como estoy en cosas nulas, no me sirve el vector nulo porque es tangente. Entonces lo que hago es utilizar un segundo vector para proyectar dos veces y obtener una métrica que sí pueda asegurar que es riemanniana. Y entonces, igualito que en geometría diferencial riemanniana, voy a definir el mapeo de Weingarten. Entonces, el mapeo de Weingarten es un mapeo lineal que cumple, que le voy a llamar B, igualito que en la ecuación de Raychaudhuri, de este elemento en el cociente de espacios vectoriales que tiene en este cociente, tal que va a ser el cociente de la derivada covariante en la dirección en X del campo vectorial K. Y entonces eso lo que me va a hablar es de la evolución de la proyección sobre este tipo espacio, a lo largo del parámetro de la curva. ¿Ok? Y va a ser autoadjunto y este mapeo lineal va a tener una segunda forma fundamental, es decir, una forma cuadrática asociada, el cual está definida de esta manera. Todo está bien definido. El mapeo nulo de Weingarten hace que que sea autoadjunto hace que la forma bilineal asociada sea simétrica y entonces yo voy a poder definir
tres cantidades que son bastante importantes en relatividad general, que se llaman la expansión, el corte y la vorticidad, que son los elementos que aparecen en la ecuación de Raychaudhuri como elementos de esta forma bilineal asociada. Y el que resulta ser importante para el estudio de agujeros negros y para la definición de superficie atrapada es la expansión. Y se llama expansión porque es lo que literalmente hace. En relatividad general le llaman, creo que congruencia, a cualquier conjunto del espacio-tiempo, lo ponen como, le asocian un vector tangente, que son las condiciones iniciales, a curvas, a vectores tangentes. Entonces lo que yo quiero encontrar son soluciones a cierto tipo de ecuaciones, y lo que quiero ver es la evolución de cómo se separan, se juntan o si se mantienen paralelas las curvas. Ese factor me lo mide la expansión y simplemente va a ser la traza de esa B. Y eso es a lo que le voy a llamar curvatura media nula. Los nombres entre físicos y matemáticos cambian bastante. Entonces, esta teta los físicos le llaman expansión y los matemáticos le llaman curvatura media nula. A través de trucos que se pueden hacer bajando coordenadas, esto es la divergencia del vector K en la hipersuperficie sigma, que es transversal a mi superficie nula S. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo tengo un espacio-tiempo M, y por eso tuve que ver las condiciones de energía, que cumple las condiciones de energía nula, y tengo una hipersuperficie suave nula en mi espacio-tiempo, si los generadores nulos de S son geodésicamente completos al futuro, entonces la expansión tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo una hipersuperficie nula, o los vectores tangentes se mantienen paralelos o se abren, no se pueden contraer. Y así es como uno detecta agujeros negros solamente con las condiciones iniciales del problema de Cauchy para las ecuaciones de Einstein. Entonces, hay un mundo de superficies atrapadas. Hay superficie atrapada exterior, superficie fuertemente atrapada al exterior, superficie marginalmente atrapada al exterior y más. Y todas se definen en términos de la curvatura media nula. Más es porque en cualquier variedad lorentziana yo siempre puedo encontrar dos direcciones nulas linealmente independientes. Entonces, puedo calcular la curvatura media nula con respecto a las dos direcciones, y la que me interesa no es la que apunta hacia el horizonte de eventos, sino la que sale. Entonces, cuando se cumple esta condición de curvatura media nula, voy a decir que es una superficie marginalmente atrapada al exterior. Todo esto es en el contexto suave porque realmente estas superficies se definen como conjunto. Literalmente es la frontera topológica de una cosa que se llama región atrapada. ¿Y por qué se llaman atrapadas o superficies algo atrapadas? Es porque realmente están atrapadas. ¿Sí? Y esto ocurre para este lema se cumple para todo tipo de superficies atrapadas. Si tengo un espacio-tiempo asintóticamente plano que cumple las condiciones de energía nula, y tiene una hipersuperficie de Cauchy, S, es decir, que sea globalmente hiperbólico, entonces ninguna superficie atrapada de cualquier tipo con respecto a una compleción parcial va a intersectar al pasado nulo del futuro nulo de esa componente. Es decir, nunca se van a poder ver desde el futuro nulo. ¿Y eso qué? ¿Por qué es importante? Porque los agujeros negros pues son los que no se ven en el futuro nulo. Entonces, si yo puedo encontrar una superficie atrapada, entonces tiene que estar contenida dentro de un agujero negro. Cuando uno cumple condiciones decentes, porque sé que hay físicos, pero cuando tienen estas cosas de wormholes es porque no se cumplen las condiciones decentes. Agujeros del gusano no se cumplen las condiciones que uno esperaría que se cumplieran. Y entonces, estas superficies están siempre contenidas en el agujero negro. Pero si el espacio-tiempo es estacionario, los cortes transversales del horizonte de eventos siempre son superficies marginalmente atrapadas al exterior. Y cuando la dimensión es entre 3 y 7, son superficies mínimas. No sé la razón de por qué en dimensión 8 para arriba no sean superficies mínimas, pero sí sé que en dimensión 8 para arriba las superficies marginalmente atrapadas al exterior no son superficies mínimas. Y entonces, con esto, esta es como la maquinaria de la teoría causal, el cómo se define un agujero negro, a Roger Penrose se le ocurrió un concepto que se llama superficie atrapada para poder detectar agujeros negros en términos de condiciones iniciales del problema de Cauchy.
Y uno puede enunciar teoremas súper poderosos, difíciles de demostrar, pero muy bonitos. Entonces, el primero es el teorema de singularidad de Penrose, el teorema que le dio pues, el Nobel en física. Y es de los pocos Nobel que se lo da por un trabajo teórico. Entonces, si yo tengo un espacio-tiempo que es globalmente hiperbólico, que satisface las condiciones de energía nula y con una superficie de Cauchy no compacta, entonces M contiene una superficie atrapada tau y tiene incompletitud geodésica al futuro. Si yo invierto la dirección temporal, obtengo incompletitud geodésica al pasado y eso quiere decir que el Big Bang es una singularidad. Está el teorema que hizo famoso a Hawking 7 años después de que Penrose publica su teorema y en el que hice mi tesis, que fue, si tengo un espacio-tiempo estacionario regularmente predecible, sea lo que tenga que decir, entonces cada componente conexa del futuro causal del pasado nulo dentro de la compleción conforme del horizonte de eventos tiene que ser homeomorfo a la esfera. Entonces, en espacios asintóticamente planos que cumplen buenas condiciones de energía, solamente hay una topología para los agujeros negros, SS2. La prueba de Hawking tenía un error, pero esta es la razón de por qué Schwarzschild, Kerr, Reisner-Nordstrom y Kerr-Newman, todos tienen horizonte de eventos homeomorfos a la esfera. Kerr y Kerr-Newman son elipsoides, pero pues es homeomorfo a la esfera, ¿no? También están estos teoremas muy importantes en la actualidad. Esta es la corrección al teorema de Hawking. Es un texto mucho más largo, pero es más general que el teorema de Hawking y al final de cuentas es lo mismo. O sea, uno lo que prueba es que el horizonte de eventos bajo ciertas condiciones solamente puede tener la topología de la esfera y el teorema de censura topológica, que es una herramienta muy importante dentro de la relatividad matemática actualmente y básicamente, ahorita leo el enunciado matemático, pero lo que nos dice es que no se puede medir el grupo fundamental del espacio-tiempo. Todos aquellos contribuyentes o factores que contribuyen al grupo fundamental de un espacio-tiempo tienen que estar contenidos en un horizonte de eventos y por eso no se pueden detectar. Entonces dice que si en un espacio-tiempo asintóticamente plano o globalmente hiperbólico satisface las condiciones de energía nula, entonces toda curva causal que empiece en el pasado nulo y acabe en el futuro nulo, se puede deformar a gamma cero, donde gamma cero es una curva temporal que está contenida en una vecindad simplemente conexa, relativo a esta compleción conforme. Y bueno, eso ya sería todo, y esa sería la bibliografía. Bueno, si alguien tiene preguntas para Irving. ¿Alguna duda? No. Hola Irving. Hola, Jesús. Muchas felicidades. Gracias. Como siempre, aunque creo que esta es ya la tercera vez que veo esta presentación. Entonces creo que ya puedo ver algunas cosas que no veía al inicio. Pero hay una que me sigue causando como un poquito de conflicto, ¿no? Siempre en física hay que como que bajar al papel como muchas palabras, ¿no? Que tenemos así como en el aire. Entonces una de esas es cuando defines horizonte de eventos. Ajá. Siempre me queda esa duda cuando dices, es todo aquello. No, ¿cómo lo dices? Es como lo último que llega al infinito. Ándale, esa parte. La última luz que llega al infinito. Ándale, no sé si pudieras hacer un dibujo o como que escribirlo un poquito más en términos, no sé, de curvas causales o incluso curvas temporales. Por eso esta cosa es bastante importante. Sí. Si ustedes ven los dibujos normales que se hacen para superficies atrapadas, se dibujan de la siguiente manera, pero una vez que uno completa conformemente el espacio, se ven de otra forma. Entonces, las superficies atrapadas siempre se ven así. Entonces, se van cerrando. Si yo no hago la compleción conforme, se van cerrando y esa es la razón de por qué son atrapadas, porque eventualmente se van a cerrar y la luz no va a llegar al infinito. Entonces aquí, cada vez los cortes a cierto tiempo se van a hacer más chicos y aquí hay dos vectores, ¿no? El que va a generar la superficie nula. Bueno, cuando yo corro el tiempo en una superficie atrapada, la dirección es nula y la otra es la que apunta hacia afuera. Entonces, aquí, el horizonte de eventos, pues son las líneas verdes, ¿no?
Y entonces, las líneas verdes, porque es la frontera, porque bueno, Schwarzschild es un espacio globalmente parabólico, y entonces lo último que llega a tocar esta franja roja, que es una componente del futuro cronológico, es lo que va alrededor o lo más cercano al horizonte de eventos, porque si te das cuenta, la línea verde llega a este punto que se llama I+, que no hablé de él, pero pues justamente desde el horizonte ya es negro el agujero negro. Entonces, por eso la frontera es como lo último, porque tú quieres que sea, es a lo que Hawking se refiere como regularmente predecible. Es lo último que tú puedes predecir a través de tus condiciones iniciales. O sea, tú vas a tener una condición inicial con todo y agujero negro, pero una vez que empieces a evolucionar el problema, lo más que llegas a predecir es justo hasta esta frontera. La frontera, pues el horizonte de eventos es eso, una frontera que te separa de lo que puedes predecir de tu espacio-tiempo de lo que no. Sí. Y entonces, y aquí, esto es una hipersuperficie atrapada, es una superficie atrapada, solo que no coincide con ese dibujo, ¿no? Porque aquí se va cerrando y aquí se va abriendo. Pero no llega o sea, ninguna curva causal aquí, pues las curvas causales aquí van dentro del cono o sobre el cono, ¿no? Este punto puede jugar el papel del punto inicial del cono y entonces toda curva causal se va a mantener en el interior o dentro del horizonte. Y entonces son superficies atrapadas porque justamente nunca llegan a tocar acá. O sea, cuando uno completa las cosas conformemente, este dibujo deja de ser cierto y ahora se ven como si se abrieran. No sé si te ayudé respondiendo eso. Sí, me ayudaste. Es que también, bueno, ahí leyendo un poquito sobre en el Hawking y Ellis, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos, recuerdo que dice algo así parecido, como que no hay comunicación entre dos puntos, pero nunca te dice qué significa eso, ¿no? Pero como 5 capítulos adelante, te pone, significa que, por ejemplo, si tienes, no sé, las ecuaciones de Maxwell con condiciones iniciales, que no haya comunicación quiere decir que no hay una solución definida para esos dos puntos como condiciones de frontera, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, no hablé de esto, pero falta hablar del dominio de comunicaciones exteriores, ¿no? O sea, el problema, o sea, si yo veo al futuro, pues nada más me interesa, pues a partir de una hipersuperficie de Cauchy, pues ver qué pasa hacia el futuro. Pero eso no son todo lo que yo puedo predecir. O sea, lo único que yo puedo predecir es el dominio de comunicaciones exteriores, que es tomar mi espacio-tiempo, quitarle la parte del agujero negro, bueno, el horizonte de eventos futuro y quitarle el horizonte de eventos pasado. Esa es otra cosa. Incluso en espacio-tiempos estacionarios, no recuerdo ahorita en qué casos de Kerr o de Kerr-Newman, la intersección entre el horizonte de eventos futuro y el horizonte de eventos pasado no es el agujero negro. Entonces hay que tener cuidado ahí. Por eso se quitan las dos regiones y no como la intersección. Si se quitan las dos para que no haya problemas, porque las intersecciones entre el horizonte de eventos pasado y futuro puede ser raro. Schwarzschild es muy bonito porque no rota, no tiene carga. Y este es el horizonte de eventos pasado, el triangulito verde que va hacia abajo y el horizonte de eventos futuro es el que va arriba, suponiendo que la superficie de Cauchy que me tomo es esta horizontal que va a la mitad. Sí, pero falta tomar en cuenta el dominio de comunicaciones exteriores. Sí, porque creo que también hasta hay un resultado ahí que dice, ¿no? Que si están comunicados sí, solo sí, tienen una sucesión de curvas causales, ¿no? Que converge por ahí. Sí, probar cosas de convergencia en relatividad general, no, justo por la causalidad, también hay que tomar en cuenta la métrica, que generalmente se hace en análisis, pero es que esta no es una métrica. Aquí el teorema de Hopf-Rinow no existe. Justamente porque no, en los espaciotiempos lorentzianos, o en los espaciotiempos no se puede definir o no existe una distancia natural en el sentido de análisis, no como en el caso riemanniano, que simplemente es la longitud, definido como el ínfimo de todas las curvas. Sí. Las cosas se pueden poner bastante feas. Pues gracias. No. ¿Alguna otra duda? Espérame. Yo, justo en ese diagrama que tienes ahí, en la parte de amarillo mencionaste que tienes una singularidad. Ajá. Bueno, es una singularidad. A mí no me queda claro en qué sentido es una singularidad. De que
esta cosa de que en cosas de ficción y todo eso le llaman la singularidad, geométricamente es algo que uno espera que esté en tu espacio-tiempo, pero no existe. Entonces, en Schwarzschild, si yo considero Schwarzschild, perdón si lo escribo mal, si yo tomo T y aquí R y teta, entonces este es mi horizonte de eventos. Ahí voy. Y entonces, la singularidad, eso que está dibujado con amarillo, es que eso nada más es causal. Entonces, si yo voy, empiezo con una curva aquí, sigo, esto no está. Eso quiere decir que nunca llego a esa zona. ¿Por qué? Porque no existe. Y en Schwarzschild, el hecho de que la singularidad se dibuje así es porque es el eje. La topología de Schwarzschild como espacio-tiempo no contiene a ese eje. Entonces, las curvas causales, o sea, si uno no hace esa compactación fea, entonces las curvas causales, por más que intenten acercarse al centro del agujero negro, lo rodean y hacen cosas así. Aquí lo estoy intersectando, claro, pero es una cosa tridimensional, entonces, sí, por más que se acerquen, nunca llegan a esa parte. ¿Por qué? Porque no existe en el espacio-tiempo. Clásicamente no existe. Sí. Entonces, esa es la singularidad. Son regiones que no existen, pero esperarías que lo que esté dentro del agujero negro exista. Si yo hago un corte a tiempo t, pues lo que tengo ahí es un punto que no existe. Entonces, incluso en R2, pues si yo le quito ese punto, pues su grupo fundamental ya no es el trivial, ¿no? Pero lo que me dice uno de los últimos teoremas, que es el de la censura topológica, es que como justamente lo está encerrando un horizonte de eventos, yo no lo puedo medir. ¿Por qué? Porque para medirlo necesitaría al menos un rayo de luz que entre, lo detecte y salga. Pero las cosas no salen del agujero negro. O sea, no estoy diciendo que los espaciotiempos no tengan grupo fundamental distinto del trivial, pero no se pueden medir en el sentido que si yo mando una señal, la señal la detecte y regrese a mí. Porque están encerrados en se me fue el nombre, perdón. En horizontes de eventos, y la singularidad es eso, es el espacio faltante. En Kerr es todo un anillo. En Kerr, literalmente, te agarras un plano, le quitas un círculo y luego lo corres sobre todo T. Y entonces las partículas pueden hacer cosas feas, pero nunca pueden entrar al interior. Y las del interior tampoco pueden salir al exterior. Sí. Sí, la seguridad en ese sentido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría entender esto que mencionas de que todo horizonte de eventos va a ser una superficie homeomorfa a S2. Es que pensándolo físicamente, pues quizás resulta como hasta un poco obvio, porque bueno, un agujero negro pues surge del colapso gravitacional de algún objeto. Entonces puede resultar un poco obvio pensar que un horizonte de eventos va a tener ese tipo de topología, pero quisiera entender como la importancia de este enunciado, de si han habido intentos de proponer horizontes de eventos que tengan una topología distinta. Sí, y en dimensión 4 no se puede, mientras el espacio sea asintóticamente plano, pero sí se puede si el espacio es asintóticamente anti de Sitter. Y basta subir la dimensión en asintóticamente planos para tener otra topología. En dimensión, si tú consideras, todo esto fue para dimensión arbitraria, todo esto sirve para cualquier dimensión. Si yo me empiezo a fijar en las dimensiones, empiezan a pasar cosas raras. Si yo tengo dimensión n igual a 5, bueno, n más 1 igual a 5, entonces hay un teorema que fue probado por Galloway y Schoen, que te dice que los agujeros negros en espacios asintóticamente planos pueden tener estas tres topologías. Estos se llaman los anillos de Emperor and Real. Este S3 pues es la 3 esfera
y el otro se llaman unos espacios lentes que resulta de cocientar S3 con otras cosas. Y hasta hace no mucho, hasta hace creo que 2 o 3 años, encontraron justamente qué tiene que tener el tensor de energía momento para que el horizonte de eventos tenga una topología de un espacio lente. Entonces sí se puede en dimensiones superiores o cambiando las condiciones de asintóticamente plano, que la topología del horizonte de eventos sea otra cosa. Y de hecho, si yo me paso a 5 dimensiones y pido que el espacio sea asintóticamente anti de Sitter, casi cualquier cosa que tú te imagines es un agujero negro. Pero, o sea, significa que esas que acabas de anotar, o sea, físicamente no pueden existir. Pues físicamente, porque no, bueno, sí, yo no creo que vivamos en más de 4 dimensiones, ¿no? Pero hay teorías físicas que dicen que vivimos en más. Entonces, en principio, esto sería. De hecho, Yao, que es un matemático, que es medallista Fields, él propone que una forma muy fácil de detectar dimensiones extras es que si nosotros llegamos a observar agujeros negros con alguna otra topología que no sea la de la esfera, entonces eso lo está obligando a vivir en dimensiones superiores. Entonces lo que estamos viendo es un corte a ciertas dimensiones cuya proyección es una esfera, pero mientras que el horizonte real podría tener topología muy rara. Entonces, dependiendo como en qué teoría creas, pues sí. Ok. Sí. Y bueno, y pues que sea asintóticamente plano quiere decir que toda la masa está contenida en una región compacta, ¿no? Y eso parece que en el universo no ocurre. Entonces, también clásicamente podríamos encontrar agujeros negros con horizonte de eventos de forma rara, dado que parece que la distribución de materia es infinita, ¿no? No está encerrada en ningún compacto. Entonces, la métrica tiene que ser, para que sea estable, asintóticamente anti de Sitter, y entonces sí permite otras topologías, aunque no están clasificadas. No hay un teorema. Se han encontrado soluciones que son asintóticamente anti de Sitter en dimensión 4 con otras topologías, pero no hay ningún teorema de cuántas son las topologías si yo propongo nada más que sea asintóticamente anti de Sitter. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, Joel. Habías hablado algo así como que cuando tienes dos puntos en el espacio-tiempo, que hayan curvas temporales y curvas causales, ¿sí? ¿Alguna interpretación de cuando dados dos puntos que tengan dos curvas causales que los unan? Que esas cosas sean homotópicas o algo así, que las dos curvas sean homotópicas o que no sean homotópicas. ¿Alguna interpretación física para eso? Física. ¿O es interesante estudiar como eso, como qué tantas curvas, o sea, ya que están unidos, qué tantas curvas no homotópicas los unen? Es que justo ese es el teorema de los finales, ¿no? O sea, que si yo pido y ellos valen cualquier dimensión. Si yo pido un espacio asintóticamente plano y globalmente hiperbólico, entonces cualquier curva causal, cualquiera, cuyos extremos, o sea, que sea maximal en la compresión conforme, que tenga punto inicial en el pasado nulo y punto final en el futuro nulo, siempre es homotópica a una curva que está contenida en una vecindad simplemente conexa. La curva podría, sí. Okay. Eso como decir, a mí me sonó cuando tuve que trabajar con ello, como esta condición de cuando pides que existan los cubrientes, ¿no? De semilocalmente simplemente conexo. Sí, pero interpretación física. Okay. ¿Alguien más? Hola, bueno, yo nada más quería preguntar si nos puedes platicar un poco sobre la conjetura de censura cósmica y si hay relación con que dice, ese ya es teorema, pues, que el teorema de la censura topológica, no sé si hay alguna relación. La única relación es de que supone cierto la conjetura de censura cósmica débil. ¿Nos podrías platicar sobre la otra? De una sí, la conjetura de censura cósmica débil. Okay, sí. Sí. La otra es mucho más complicada y no implican, la débil no es un caso débil de la fuerte. Sí. Incluso escribirlas no son bonitas. Pero Penrose también tiene un montón de conjeturas. Una desigualdad
que durante muchos años fue una conjetura que se llama la desigualdad de masa de Penrose, pero tiene dos muy famosas, la conjetura de censura cósmica débil y la conjetura de censura cósmica fuerte. Entonces, básicamente lo que dice la conjetura de censura cósmica débil quiere decir que cualquier singularidad dentro de mi espacio-tiempo tiene que estar encerrada por una superficie atrapada. Cuando cumple condiciones bonitas, la superficie atrapada puede ser un horizonte de eventos, pero cuando las condiciones no son bonitas, puede estar incluso encerrada por un agujero de gusano. Entonces, lo que dice la conjetura de censura cósmica débil es que toda singularidad está encerrada por, creo que puedo hablar muy poco, sí, por una superficie atrapada. Bueno, por una MOT, que es superficie marginalmente atrapada al exterior, ni siquiera una MOT normal, o sea, bueno, una superficie atrapada, sino una superficie marginalmente atrapada al exterior. Y estos, o sea, las MOTs pueden ser horizonte de eventos o agujeros de gusano. Esa no tiene mucho que supe. Pero según yo, los agujeros de gusano es cuando fallan las condiciones de energía nula. Pero siempre sí. Y el problema es que y lo único que sé es que creo que 2017 a 2020, por ahí, alguien que se llama Mihalis Dafermos probó que tal cual enunció Penrose es falsa. Construyó un espacio-tiempo en el cual hay una singularidad desnuda. Sí, entonces el teorema, la conjetura de censura cósmica débil de Penrose dice que toda singularidad está encerrada en alguna superficie marginalmente atrapada al exterior, sea la interpretación física que sea, y tal cual está enunciada, resultó ser falsa, nada más hay que cambiar como cierta hipótesis, y ya. La censura de cósmica fuerte, sí, no sé, no sé. Sí, a menos matemáticas, sí, no, ¿para qué digo tonterías? Sí, no. No, gracias. Sorry. Bueno, ¿quién quiere galleta? ¿Alguna pregunta más? Yo no soy físico, pero he leído que de un tiempo para acá se está trabajando en algo que se llama gravedad modificada, Ajá. que trata de parchar algunos errores que tiene, creo que la teoría de la relatividad general de Einstein. Y yo quería preguntar qué relación tiene eso con lo que nos acabas de explicar, ¿no? Porque justamente de las ideas generales que entendí es que mucho de este trabajo se basa en entender a los agujeros negros, ¿no? Y pues cuando hablas de agujeros negros hablas de gravedad, ¿no? Entonces, si tienes una teoría que habla de gravedad de otra manera a la de Einstein, pues entonces, ¿cómo se modifican las cosas? Ok. A lo que se refiere gravedad modificada es cambiar las ecuaciones dinámicas. O sea, no tienes las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein son la primera variación del funcional donde M es una variedad compacta, R es una función L1 de la variedad, como espacios LP. Entonces esa cosa se puede integrar. Y entonces cuando tú haces la primera variación, obtienes las ecuaciones de Einstein. Eso fue lo que hizo Hilbert. Y entonces Lovelock tiene un teorema que te dice que si tú modificas alfa más beta, donde alfa y beta son constantes, recuperas Einstein. O sea, básicamente cualquier combinación lineal de ese funcional es ¿cómo se llama? Una solución. Vuelve a ser las ecuaciones de Einstein. Gravedad modificada es propones otros funcionales que no sean lineales en R. Entonces podrías, bueno, lo voy a hacer en notación de físico, perdón. Por ejemplo, R mu más R cuadrada. Entonces, la contracción del Ricci con el dual, con su dual, más R cuadrada. Entonces, esa ya te va a dar otro tipo de gravedad, que son las ecuaciones de Einstein más términos extras. Sí cambia, o sea, toda la teoría causal es igual. O sea, esto es independiente. Aquí yo no estoy utilizando nada de la ecuación de Einstein, excepto en la formulación de los teoremas. O sea, para los teoremas sí necesito que se cumplen ciertas condiciones de energía nula.
Pero si yo sigo pidiendo vacío, bueno, cuando pido vacío, entonces las ecuaciones de Einstein se reducen a esto, pero en gravedad modificada se van a reducir a otra cosa. Y entonces, por ejemplo, en la prueba de Hawking, que es del teorema de la topología del horizonte de eventos, esto es para dimensión 4 nada más, utiliza el teorema de Gauss-Bonnet. Pero ahí es porque la integral que te sale, tú la reduces a un Ricci, pero al escalar de curvatura, que como estás en dimensión 2, coincide con la curvatura gaussiana y aplicas Gauss-Bonnet. Pero si no puedes hacer esa reducción, entonces tienes que encontrar otras maneras de cómo manejar eso. Y eso sí te da la posibilidad a que haya distintas topologías de horizontes de eventos. Pero eso ya tiene que ver con la ecuación que modela la dinámica de tu teoría. Sin embargo, para mí, la única cosa que no predice bien la relatividad general es la materia y energía oscura. Y incluso así hay alguien que se llama Ringström, Hans Ringström, que tiene un trabajo ahí raro en el que si uno define bien qué quiere decir cuasi isométrico y cuasi homogéneo, entonces las ecuaciones en la cosmología cambian y eso evita esos problemas. Pero sí. Yo soy fiel creyente de que la relatividad general está bien. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, pues sí, muy completo, Irving. Todas las dudas las bajaste de pechito. Ya un aplauso final. Y ahora sí ya son libres de agarrar café y galletas.